El Congreso de la República finalmente decidió acusar constitucionalmente al expresidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué onda con esta decisión? ¿Qué implicancias legales tiene? ¿Cómo afecta su proceso en curso? ¿Cómo afecta su situación carcelaria? A ver, vamos a explicarlo, porque ya Pedro Castillo está con una prisión preventiva y ustedes dirán, ¿qué hace el Congreso de la República? Pedro Castillo ya está tras las rejas. Pedro Castillo ya está en el penal Barbadillo junto a Alberto Fujimori. No mezclemos papas con camote porque son situaciones y son casos totalmente distintos. El caso que ha visto tiene que ver con la acusación constitucional que presentó en su momento la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los casos de organización criminal y corrupción. No hay que olvidar eso, es muy importante saber los antecedentes. Y ustedes recordarán, cuando Pedro Castillo era presidente, se marcó un hito nunca antes visto. Era la primera vez en la historia del país que un presidente de la República en funciones iba a ser investigado por el Ministerio Público, por la Fiscalía, por supuestos delitos cometidos durante el ejercicio de su función. Y eso era muy importante y la caja de Pandora en ese momento la abrió el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque consideraba que los indicios que había en contra de Pedro Castillo ya en ese momento ameritaban investigarlo justamente por ser la supuesta cabeza de una organización criminal que cometía actos de corrupción en diferentes entidades del Estado. Ese fue el primer hito que marcó el derrotero, que marcó la debacle de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Este es un hito que debemos de resaltar al menos desde el ámbito jurídico. Ya cuando asume Patricia Benavides, decide presentar el 11 de octubre del año pasado una acusación. El término técnico exacto no era acusación, era una denuncia constitucional. ¿Por qué esto es importante? Porque no se puede acusar a un presidente en funciones. Entonces ella presenta una denuncia constitucional, un informe voluminoso de casi 400 páginas, donde además presenta 191 elementos de convicción. Y ustedes dirán, Omar, no nos pongamos con los términos técnicos legales. Es verdad que son elementos de convicción. Bueno, son pruebas. Presentaban las pruebas de por qué a Pedro Castillo se le estaba investigando o por qué la Fiscalía sospechaba que Pedro Castillo era la cabeza de una organización o de varias organizaciones criminales que se habían enquistado en diferentes ministerios o instituciones. Esto pasa el 11 de octubre. La fiscal de la Nación, Benavides, presenta esta denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que presidía o preside la congresista de APP, Lady Camones. Y de ahí empieza el largo camino y además el largo debate constitucional, penal, si el Congreso de la República podía darle o no trámite a esta denuncia constitucional que había presentado la fiscal de la Nación. Hubo un debate intenso de constitucionalistas, políticos se peleaban en torno a Pedro Castillo, pero el propio Pedro Castillo facilitó todo el escenario cuando decide dar un golpe de Estado y en flagrancia es detenido y enviado con una prisión preventiva, porque allanó el camino para que la denuncia constitucional pueda seguir elevándose primero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se aprobó, se elevó a la Comisión Permanente, que es integrada más o menos por 30 congresistas, donde también se aprobó, y el último camino que correspondía era que esto sea elevado al Pleno del Congreso. Como ven, son varias instancias dentro del propio Congreso cuando se decide acusar constitucionalmente a un expresidente o a un exministro de Estado. ¿Por qué hago esta tingencia? Porque también han sido acusados el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado. El informe o los informes han subido al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso finalmente el 17 de febrero, el último día de la legislatura, decidió aprobar con 59 votos a favor este informe. Y ustedes dirán, Omar, 59 de 130. No, un momentito, no votan los 30 congresistas que conforman la Comisión Permanente. Entonces es 59 sobre 100. Aprobado por mayoría. Necesitaban, entiendo, 51 votos. Para que esto se apruebe, lograron 59. La pregunta es, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué cambia en la situación legal del expresidente a partir de este momento que el Congreso de la República aprueba esta acusación constitucional? Para ponerlo en términos simples, lo que ha hecho el Congreso de la República es levantarle la capa protectora que
que tenía Pedro Castillo en su calidad de expresidente de la República. Al ser un alto funcionario, gozan de un nivel de protección que solo lo puede levantar el propio Parlamento, lo que se conoce como un antejuicio. Lo mismo ha sucedido con los ministros antes mencionados, que también gozaban de esta protección. Esta protección es necesario levantarla para que el Ministerio Público pueda pasar a la siguiente etapa, pueda pasar a formalizar la investigación, por lo que teníamos hasta el momento era una investigación preparatoria, donde la fiscal de la Nación no podía pedir la prisión preventiva por los casos de organización criminal y por los casos de corrupción. Ahora, levantada la capa protectora del expresidente Castillo y de sus exministros, recién la fiscal de la Nación va a poder formalizar la investigación. Recién el caso pasa ya de lleno y de manera mucho más compleja y profunda al campo penal. No es que no se haya estado investigando, se ha estado investigando, pero había un límite. La fiscal sabía que tenía un límite, dado que se trataba de un presidente en funciones. Castillo ya en la cárcel, Castillo ya sin ser presidente y Castillo ya sin tener esta capa protectora, puede ser investigado como cualquier persona. ¿Qué implica esto en concreto? Ya la fiscal de la Nación puede solicitar, si así lo ve necesario, una nueva prisión preventiva. Y ustedes dirán, pero Mar, ya Castillo está en la cárcel. ¿Qué onda de ensañarse tanto con el expresidente Castillo si ya está con 18 meses de prisión preventiva en Barbadillo? Sí, pero nuevamente está por los casos de rebelión o de conspiración para rebelarse. El expresidente Castillo cometió un delito común de rebelión. Es un delito que puede cometer cualquier persona que se levante contra el Estado de Derecho y que busque derrocar las instituciones democráticas. Ahora lo que corresponde es que la fiscal de la Nación solicite, si así lo decide, si así lo cree conveniente, solicite una prisión preventiva por los casos de organización criminal, que en el caso de Castillo es sumamente grave porque a él se les indica de ser la cabeza de varias organizaciones criminales y dado que es organización criminal, la prisión preventiva que puede pedir la fiscal de la Nación es de hasta 36 meses, es decir, 3 años para investigar a profundidad justamente esos 190 elementos de convicción que presentó en ese momento ante el Congreso de la República. Pero la acusación constitucional que aprobó el Congreso de la República tiene solo 3 carpetas fiscales. Y hay que recordar que en su momento la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando vino la delegación de la OEA a nuestro país, reveló y les dijo que Pedro Castillo, que el expresidente, tiene abiertas 51 carpetas fiscales. Son un montón de investigaciones que muchas de ellas probablemente ni siquiera han avanzado. Solo se está acusando en el Parlamento a Castillo por estas 3 carpetas fiscales que tienen que ver, y hay que puntualizarlas, que tienen que ver con uno de los primeros casos más emblemáticos que ustedes recordarán, el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el famoso Puente Tarata 3. Ojo, donde estaba involucrado este empresario Samir Villaverde, donde estaban involucrados los sobrinísimos del expresidente Pedro Castillo, hoy todavía prófugo, uno de los sobrinos. La información, los indicios, los elementos de convicción que tiene la fiscal de la Nación en el caso de Puente Tarata es abundante y por eso era una de las carpetas o era una de las investigaciones más avanzadas en su momento. No es la única, quizá la más avanzada, incluso más que la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que complica más la situación del expresidente Pedro Castillo, es la que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se implica también al exministro Heiner Alvarado, que también, al igual que Juan Silva, ha sido acusado y se le ha levantado la protección. ¿Por qué? Porque en el caso del Ministerio de Vivienda, Pedro Castillo involucra o está involucrada su familia directa, su familia más directa. Está involucrada la primera dama, hoy en México, ex primera dama, Lilia Paredes. Está involucrada su cuñada o hija de cariño, Jennifer Paredes. Ustedes recordarán el ya famosísimo video. Entonces, este video fue lapidario y fue revelador porque Jennifer Paredes no era funcionaria pública.
pero fue el hilo de la madeja para las investigaciones no solo periodísticas, sino para las investigaciones del Ministerio Público para entender qué ocurría ahí. Y se fue desarmando justamente el castillo de naipes que habían construido y donde estaba involucrado también el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, que también cumple una prisión preventiva y que es acusado por la Fiscalía de haber sido el cajero o uno de los cajeros de Pedro Castillo. Y el otro caso, no menor por la abundante información que también hay, es el caso Petroperú, donde exministros de Estado como Pedro Franque de Economía, como Iván Merino en Energía y Minas, han revelado al propio Ministerio Público que la designación en ese momento del señor Hugo Chávez, el Hugo Chávez peruano, como gerente general de Petroperú fue a pedido del expresidente Pedro Castillo. Y luego se reveló que su amigo, el amigo de Pedro Castillo, el dueño de la famosa clínica La Luz, también confesó a la Fiscalía que le pagó a Pedro Castillo 50.000 soles para que otorgue, para que genere esa designación. Otro caso con colaboradores eficaces, otro caso con elementos de convicción, con indicios, con testimonios, con pruebas. En estos tres casos que hemos detallado muy rápidamente, no estamos hablando, como quieren decir algunos congresistas que el día de hoy han votado en contra de la acusación contra Pedro Castillo y que se han pasado meses de meses diciendo, solo son dichos, solo son dichos. No, señores, no solo son dichos. Está demostrado que acá hay muchos hechos, que acá hay muchos argumentos y hay mucha información que lapida no solo a Pedro Castillo, sino a toda una organización. Entonces es importante recordar estos casos, porque claro, ahora lo que vamos viendo es que cierto sector busca estigmatizar o busca bajar, reducir la responsabilidad que tuvo Pedro Castillo, no solo al intentar hacer un golpe de Estado, sino en un gobierno que es investigado por corrupción, por una corrupción enquistada en varias instituciones. Por eso es que Pedro Castillo está siendo investigado por el Ministerio Público por ser la cabeza de esas supuestas organizaciones criminales. Y si la Corte Suprema ha señalado de que en efecto aquí se concurren estos graves y fundados elementos del delito de rebelión y alternativamente el delito de conspiración, es que casi está afirmando que hayan concurrido la comisión de estos delitos por parte del expresidente Castillo. Vamos a ver qué ocurre. La investigación es larga. No va a ser de una semana, no va a ser ni siquiera de un año. Lamentablemente en nuestro país la justicia tarda en llegar. Lamentablemente en nuestro país las investigaciones demoran muchísimo y mejor prueba de ello es el caso Lavallato. Pero esperemos que esto avance con diligencia. Lo más probable, es cierto, es que a partir de la decisión del Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación va a solicitar la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y lo más probable, en función de lo que hemos visto ya en los últimos años y en otros casos, es que lo pida por 36 meses, por 3 años. Entonces, ya está en la cárcel, es verdad, Pedro Castillo por el caso de rebelión, pero el caso de corrupción, el caso de organización criminal es mucho más complejo y solo hemos hablado de 3 carpetas fiscales, de 3 investigaciones, de 51 carpetas que tiene la Fiscalía. Ni siquiera hemos mencionado el tema del pago de sobornos en los ascensos de la policía, que es otro caso sumamente grave, sumamente complejo, donde ya hay testimonios, donde ya hay colaboraciones eficaces. Así que esta situación tiene para rato. Lo lamentable